La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, también en Europa, África, Asia y Oceanía. Conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Sea bienvenido a este programa que es hecho especialmente para usted y para toda su familia. Y continuamos disfrutando del aprendizaje y sobre todo de las revelaciones contenidas en el tabernáculo. Si usted todavía no participó de este tema del tabernáculo, no deje de acceder a nuestro canal de YouTube, a las ediciones anteriores del programa Anunciando el Evangelio Eterno, y allí usted tendrá una serie de informaciones y revelaciones maravillosas sobre este asunto. Y en el programa de hoy, en el segmento Lecciones del Manaim, todavía con el tema El Señor Jesús en el Antiguo Testamento, conoceremos otros utensilios del lugar santo y comenzaremos a entrar en el lugar santísimo. En el segmento Organización y Método, la nutricionista abordará el tema alimentación saludable para niños a partir de los 2 años de edad. Y en el segmento Perfecto Olor, la profesora Janaína Sumac continuará enseñando la guitarra, y en la clase para intermediarios y adolescentes, la profesora Acevedo hablará sobre el camino hacia el lugar santísimo. Participe ahora del segmento Lecciones del Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor a todos. Es una gran satisfacción contar con su audiencia. Hemos recibido muchos mensajes y testimonios, comentarios sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje. Participa, envía tu mensaje, tu pregunta, tu experiencia, tu sugerencia. Citaremos algunos mensajes que nos enviaron esta semana. Tuvimos la participación de Edilsos Floriano, de Sao Paulo, que dice: recibimos 3 visitantes en la iglesia central, aquí de Ribeirão Preto, y una de estas visitantes contó que maravillada ha asistido al programa por la Red TV, en especial sobre el tabernáculo, y lo que la llevó a buscar una de nuestras iglesias. ¡Qué maravilla! José Felipe, de la ciudad de Lagarde, en el estado de... Ha sido muy edificante aprender más de la palabra del Señor, sabiendo que toda la Biblia apunta proféticamente
al Señor Jesús. En la semana pasada, nosotros dejamos una pregunta al respecto de los panes de la proposición, los aspectos proféticos. Carlos Enrique de Recife respondió: los panes de la mesa apuntan proféticamente al Señor Jesús, que vino del cielo y es nuestro alimento diario. Maravilla. Daniel Marfa de Caspo, de 12 años, de Belo Horizonte, también respondió a la pregunta diciendo: los aspectos proféticos de la mesa de los panes de la proposición son la madera revestida de oro, que representa al Señor Jesús, el cual, aun como hombre, fue revestido de poder de Dios, y después de su muerte y resurrección fue coronado como rey a la diestra de Dios Padre. ¡Qué respuesta maravillosa! De un adolescente. De 12 años. Aún más, Luis Carlos Gras de Cariacica, en Espíritu Santo, también dio una contribución a esta pregunta, diciendo: Jesús preparó esta mesa y Él mismo es el pan de la proposición. En el pasado, Él aumenta, solo los sacerdotes podían entrar y comer de este pan. Pero ahora, la iglesia del tiempo del pronto pasa a tener derecho a entrar en el santuario. Agradecemos la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. Hemos hablado sobre Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación, mostrando la riqueza profética notable entre figuras del Antiguo Testamento y el ministerio del Señor Jesús. Hoy nosotros seguiremos hablando del tabernáculo y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El tabernáculo fue un lugar cuya edificación y utilización Dios reveló para que en aquel lugar, en el tabernáculo, Dios pudiese habitar con su pueblo. Nosotros ya hablamos sobre las puertas, sobre las entradas, las cortinas, aquí. Y tenemos una tercera que es para este tercer ambiente aquí en la maqueta. También ya comentamos al respecto del altar de los holocaustos, la fuente de bronce, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de oro. Podemos entonces, Sergio, hacer una rápida recapitulación de todos estos elementos y utensilios que han sido mencionados ahora. Las puertas, las entradas eran puertas que daban acceso al atrio exterior, al patio, al lugar santo y al lugar santísimo, haciendo referencia profética al Señor Jesús como la puerta de entrada a la salvación. De la misma forma, aquí enseguida está el altar de los holocaustos, que puede ser visto más de cerca aquí en esta maqueta ilustrativa. Era el lugar donde un animal derramaba su sangre para expiación de los pecados. El altar profético fue la cruz del Calvario, donde el Señor Jesús derramó su sangre para perdón de pecados y salvación del hombre. Y después del altar del holocausto, como está aquí en esta maqueta ilustrativa, el sacerdote se tenía que lavar en la fuente de bronce, donde había agua, un paralelo, una semejanza profética sobre la necesidad del hombre de ser lavado, de estar limpio, para la santificación, y también una referencia al bautismo en las aguas. Amén. Ya dentro de la tienda, en este primer ambiente aquí, en el lugar santo,
estaba la mesa de los panes de la proposición. La mesa, los panes sobre la mesa nunca podían faltar, mostrando proféticamente que el Señor Jesús, como pan vivo que descendió de los cielos, el pan de la vida, jamás dejaría de alimentar a aquel que va hasta Él. Y el último utensilio sobre el cual hablamos en el último programa fue el candelabro de oro, cuyas lamparillas quedaban encendidas continuamente, con una profecía extraordinaria sobre el Señor Jesús, que es la luz que nunca se apaga. La revelación. Gloria a Jesús. Dentro del lugar santo estaba también el altar del incienso, como está descrito en Éxodo 30, versículos 1 y 3. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. El altar del incienso era el último utensilio del lugar santo y quedaba cerca al tercer velo que separaba el lugar santísimo. Cada día cuando el sacerdote tenía que poner las lamparillas en el candelabro, él quemaba incienso, las especias, en aquel altar. La Biblia describe, Daniel, que el altar del incienso, está aquí una imagen, una ilustración. Este altar era hecho de madera, forrado de oro, apuntando proféticamente al Señor Jesús en su humanidad y humildad, representada en la madera, y su realeza y gloria manifestadas en el oro que revestía este altar. Nosotros vemos también que aquí en el lugar santísimo, esta última parte, el último ambiente, el sumo sacerdote, observen, entraba solamente una vez por año. Ya en el lugar santo, aquí en el segundo ambiente, donde estaba el altar del incienso que está aquí, el sacerdote entraba para ministrar 2 veces por día. Interesante, Sergio, interesante. Que así también el incienso era quemado 2 veces al día. El olor, el humo perfumado, inclusive llegaba al lugar santísimo, que era el altar donde el Señor hablaba. Lo que nos repite la experiencia del rey David, expresada en el Salmo 141, versículo 2. Que dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Porque el rey David vivió en la época del tabernáculo. Y continúa el texto: el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y esta fue la experiencia del rey David como adorador de Dios. Aún en el tabernáculo, profetizando, perciban, David profetiza la gran oferta del Señor Jesús, porque el Señor Jesús, en una tarde, como está referido en el Salmo, se ofreció como oferta, allá en la cruz del Calvario. Se ofreció al Padre para salvación del hombre. Entonces, el altar del incienso nos habla de una semejanza profética a las oraciones hechas a Dios en nombre de Jesús, y habla también de la plena comunión establecida por Dios y el hombre a través de la acción del Espíritu Santo. Y Daniel, el humo del que ya hablamos, este altar del incienso tenía la administración, es decir, el sumo sacerdote entraba en el ambiente, encendía el incienso y
el humo perfumado salía, mostrando otra profecía. El olor del pecado es apartado por el buen olor de Cristo. ¿Cómo está registrado? En el capítulo 2, está aquí, versículo 15, de la segunda carta a los Corintios. Porque para Dios somos, preste atención, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Es decir, el incienso del Antiguo Testamento hoy es el Señor Jesús, es la purificación. El pecado es apartado por la acción del Señor Jesús, por la sangre que Él derramó, por la obra de su Espíritu. Amén. Importante también, Sergio, es que el incienso exigido por Dios, revelado por Dios, no podía ser cualquiera. Tenía que ser especies aromáticas especiales, puro y santo, que era interesante, era pisado y molido. Exactamente. Dios, allá en el tabernáculo, no aceptaba incienso extraño. Como hoy, Dios no acepta que nada, observe, que nada sea aumentado o sustituido de sus revelaciones, de sus orientaciones, de su palabra. Y es más, el incienso tenía que ser pisado y molido, porque era también una indicación profética con relación al Señor Jesús, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5. Él fue molido, pisado por nuestras iniquidades. Gloria a Jesús. Participaremos ahora de un loor con lindas y bellas imágenes. Y siempre invitamos a todos los que participan con nosotros a cantar con nosotros, junto con nosotros de ese loor, a cantar, a alabar a Dios, porque el loor libera y Dios se alegra en el loor. Dios se alegra en la adoración a través del loor. Participe con nosotros, reciba una bendición para su corazón a través de este loor.
Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, nosotros entraremos en el lugar santísimo. Esta última parte aquí, que estableció el gobierno definitivo de Dios en la vida del pueblo de Israel. El lugar santísimo era el lugar en el que se manifestaba la gloria de Dios. Aquel ambiente era de gran solemnidad y en él solamente el sumo sacerdote podría entrar una vez por año. Entre tanto, Sergio, dice la Biblia que habiendo sido crucificado, el Señor Jesús dio un gran grito y murió. Pero la palabra registra que en aquel momento el velo del templo de la ciudad de Jerusalén, donde el Señor Jesús fue crucificado, este velo se rasgó en dos, de arriba abajo. Porque nosotros observamos que el templo allá en Jerusalén sustituyó al tabernáculo, cuyo velo se rasgó de arriba hacia abajo cuando el Señor Jesús murió en la cruz. En verdad, este templo tenía también un lugar santísimo, con las mismas restricciones. Es decir, solamente el sumo sacerdote podría entrar en él y una vez por año. Por tanto, preste mucha atención. Podemos decir que la sangre vertida por el Señor Jesús en su muerte dio inicio a un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Por la sangre del Señor Jesús dejó de existir la restricción para que solamente el sumo sacerdote pueda entrar en el lugar santísimo y ver la manifestación de Dios. Como vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es importante. Este velo, este tercer velo, estaba aquí. Nosotros ya dijimos, solo el sumo sacerdote podría entrar una vez por año. La sangre de Jesús fue derramada, el velo fue rasgado. Hoy nosotros podemos ver esto, ¿no, Daniel? Entrar en la presencia de Dios por la sangre de Jesús. Por la sangre del Señor Jesús, sentir alegría de este velo rasgado. El acceso a Dios Padre es un privilegio de ser santificados en Cristo Jesús. En el interior del lugar santísimo estaba el arca. Está aquí, el arca de la alianza, que era el motivo principal del tabernáculo, porque era reveladora del deseo de Dios de hablar con el hombre. Vamos a ver la palabra de Dios en Éxodo 25, versículo 10, que muestra cómo se dio la orientación inicial para hacer el arca. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. El arca tenía en su interior 3 elementos. Aquí está una ilustración del arca. Aquí también en nuestra maqueta tenemos esta ilustración, una visión desde arriba. Es decir, en el interior del arca, cuando ella era abierta, nosotros teníamos estos 3 elementos. Una copa de oro con maná, el cayado de Aarón, que era sumo sacerdote, y las tablas de la ley. Importante es recordar que el maná fue el alimento que sustentó la vida física del pueblo de Israel durante toda la jornada
por el desierto, desde que salieron de Egipto hasta la entrada a la tierra de Canaán, que duró 40 años, Está aquí. como muestra el mapa. Es decir, el alimento diario era el maná. Desde que salieron de Egipto, 40 años caminaron por el desierto, pero nunca les faltó el alimento, el milagro. ¿Y qué sería este maná proféticamente? El maná, proféticamente, es aquel pan que descendió del cielo por la madrugada, de uso en la alimentación, que era cocido o asado al fuego, como dice la Biblia, y tenía sabor a miel. Era Dios revelando su cuidado de alimentar a su pueblo y no dejar que les falte nada. Glorias a Dios. Este aspecto profético es glorioso sobre Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es el pan vivo que descendió del cielo y sustenta, y quien de él se alimenta hasta el día que fuese llamado a la eternidad por el Señor Jesús, porque Él es el pan vivo, es el alimento para la salvación del alma. Y otra cuestión muy importante, muy interesante, Daniel, es que el pueblo se alimentó del maná durante 40 años, y dice la Biblia, hasta que los hombres, los habitantes de Israel, aquel pueblo, llegó a la tierra de Canaán, como registra la Biblia. Una comparación profética extraordinaria con el Señor Jesús al dictar las revelaciones del libro de Apocalipsis. Como dice en el libro de Juan capítulo 2 versículo 17, que aquel que venciere, daré yo de comer del maná escondido. ¿Qué experiencia que tendrá el fiel? Que en verdad este maná que entonces que brotaba durante estos 40 años surgía todos los días. Era una profecía sobre el Señor Jesús. Profecía gloriosa, pan vivo, el pan de la vida. Esta enseñanza del tabernáculo, queridos, es de gran valor y bendición, donde cada elemento que se presenta en el tabernáculo está conectado. Ninguno es independiente. Este misterio es revelador de la persona gloriosa del Señor Jesús, que no vemos en título como en el tabernáculo, pero en realidad está revelado por el Espíritu Santo. La iglesia fiel es testigo vivo de las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación. En el próximo programa, nosotros proseguiremos con el estudio del tabernáculo, viendo las demás revelaciones. Maranata, el Señor Jesús viene. Gloria a Dios, amén. Este segmento de lecciones del Manaín tiene su contenido producido lo tiene desde el seminario y la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, que sucede todos los domingos a las 10 de la mañana hora de Brasilia por nuestro canal de YouTube. Continúe participando del programa Anunciando el Evangelio Eterno, con los demás segmentos que darán secuencia. Está apareciendo nuevamente en la pantalla un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrás enviarnos un mensaje o experiencia. Participe. Su participación es muy importante para nosotros. El programa de hoy dejaremos una pregunta que tú puedes anotar, sacar una foto o simplemente aproximar nuevamente la cámara de tu celular al código QR mostrado ahora. Y la pregunta te será enviada por WhatsApp. Está aquí la pregunta. ¿Cuáles son los aspectos proféticos del altar del incienso mencionado en Éxodo 30? Voy a repetir. ¿Cuáles son los aspectos proféticos del altar del incienso
mencionado en Éxodo capítulo 30. Participe enviando su comentario, su sugerencia, su experiencia. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Com satisfação. Se ele se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando ficar na terra, no céu vai continuar. E nós que sabemos isso, que foi Jesus quem falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória pra nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Qué bendición maravillosa saber que el lugar santísimo está abierto y que podamos vivir una experiencia de profunda comunión con Dios, poder hablar con Él y tenerlo en nuestro corazón y escucharlo. Ahora presentaremos el segmento Organización y Método. Usted es padre, usted es madre, usted sabe cómo organizar de forma saludable la alimentación de su hijo a partir de los 2 años de edad. Participe ahora de este segmento porque la nutricionista nos hablará sobre este tema. Yo saludo a los hermanos con la paz del Señor. Yo soy Luane Magnago, nutricionista, y hoy hablaremos sobre la alimentación de los niños a partir de los 2 años. Así como hablamos en el video anterior, es muy importante continuar ofreciendo al niño buenos alimentos más naturales y que sea la base de alimentación de ese niño. Las frutas, las verduras, los granos, las carnes, huevos, pescado. Es decir, comida de verdad. Solo que a partir de los 2 años es muy común que el niño comience a tener acceso a alimentos más industrializados. Comience a ir a una fiestita, a la escuela, la casa de los abuelos, de la tía, del amiguito, y comience a tener acceso a alimentos con más azúcar, frituras, alimentos realmente industrializados y que no traen beneficios para la salud de ese niño. Por eso, es muy importante que la familia pueda identificar en esta fase
el acceso a esos alimentos y enseñar al niño que esos alimentos no son parte de su hábito. Es algo que va a consumir en días específicos, en un día especial, por ejemplo, el aniversario de algún compañero. Pero esa no será la base de alimentación de la familia. La base de alimentación de la familia necesita continuar siendo los alimentos naturales. Entonces, para eso es muy importante que la familia deje a disposición del niño esos buenos alimentos. Fruta ya lavada, un legumbre ya cortado, tener en el almuerzo, cena, una variedad de nutrientes, verduras diferentes, legumbres diferentes, que sea muy importante para que ese niño continúe teniendo acceso a esos buenos alimentos y entienda que aquel alimento necesita ser la base de su alimentación y evitar aquellos alimentos dañinos y más industrializados de los hábitos de la casa. ¿Y por qué es importante? Si el niño está por la tarde en casa y tiene a disposición un bizcocho relleno y una fruta, es muy común que él elija el bizcocho, porque es un alimento que llama más la atención al niño. Entonces, no tener a disposición esos alimentos en casa ayudará a muchas familias a tener una buena alimentación. Hasta porque ese tipo de alimentos industrializados están muy relacionados con el desarrollo de enfermedades principalmente cardiovasculares, diabetes y hasta cáncer. Y hoy encontramos muchos niños con triglicéridos altos, glucosa alta, colesterol alto. Y eso viene de una alimentación rica en azúcares, frituras y alimentos industrializados. Otra cosa que es muy común que suceda a partir de los 2 años es la selectividad alimenticia. El niño empieza a rechazar un alimento que consumía regularmente. En ese momento es muy importante que la familia entienda que es una fase y que las actitudes que se vayan a tomar en eso no traigan un perjuicio para el niño. Entonces, a partir de que ese niño empiece a rechazar un alimento, nosotros vamos a continuar ofreciéndole. No vamos a forzarlo a comer, pelear con ese niño, ofrecerle recompensas. Muy por el contrario, nosotros vamos a continuar ofreciendo ese alimento. Como padres debemos dar ejemplo a ese niño, que entienda que es importante consumir esos alimentos y con calma y paciencia vamos a hacer que ese niño vuelva a comer esos alimentos de forma tranquila. Entonces, es importante organizar la rutina de ese niño, organizar las compras y tener a disposición en la casa frutas lavadas, verduras y legumbres y una variedad considerable. Por semana, organizar verduras diferentes para la compra en el supermercado. Es muy importante para continuar estimulando esa buena alimentación y traer buenos beneficios para la salud del niño y toda la familia. Ya estoy con mi guitarra aquí. Vamos a continuar aprendiendo ese instrumento. Hoy la profesora Yanaína terminará con la enseñanza Ven para el medio. Entonces, tome su instrumento y vamos a aprender. La paz del Señor a todos y en especial a los niños intermedios y adolescentes. Practicaron bastante, ¿verdad? Estamos viendo que sí. Gloria a Jesús. Sé que ustedes se dieron cuenta que la semana pasada infelizmente no pudimos compartir algunos videos. Y esto porque para la enseñanza de la guitarra necesitamos un tiempo más largo. Pero esta vez será posible. Vamos a ver. Esta es la pequeña banda de Volta Redonda, Río de Janeiro. Y nos llegó testimonios de que las clases al desarrollar este trabajo tuvieron muchas experiencias.
Ellas son las hermanas gemelas Bianca y Gabriela Souza, de Itamaraju, Bahía. Roberta, de 6 años, Teófilo Otoni, Minas Gerais. Caleb, de la Iglesia de Grande Colorado, Brasilia, Distrito Federal. Esta es la pequeña Lavinia da Rosa, Cariacica, Espíritu Santo. Paulo Enrique, de 9 años, de la Iglesia Aclimación, São Paulo. Lorenzo Resende, tiene 7 años, San José, Santa Catarina. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Nosotros estamos aprendiendo a tocar de forma facilitada el ven para el medio en guitarra. Ya aprendimos los acordes, el ritmo, el rasgueo y tocamos hasta la introducción, pero vamos a recordar. Aquí está el rasgueo, el ritmo country. Y para facilitar, coloqué la introducción que nosotros ya aprendimos en instrumentos de viento y las cifras encima. Y aquí está todo el lore. Vamos a leer juntos. La introducción, C, G, A, D. Y ahora voy a explicar mejor todo el lore. Encima del ven, G, permanece el rasgueo, D, el C. Cuando ponemos el sabe, está el G. Encima de la está el A. Cuando estamos diciendo eternidad, en dad está el D. G para dónde. Otra barra encima del apunta el C. Dirección, la G. Este pueblo ahora encima del sigue G y al D cansa la salvación G. Ven para el medio encima del B el C. Jesús está aquí G. Sumérgete en las aguas A de la salvación. Recordando que aquí es re con séptima, de con séptima. Esas aguas encima de esas, el C. Curan, cambia para la G. Y nueva C, criatura G. Esta frase es un poco más rápida. Será, entonces, será mi menor, entonces la menor, para de el or de Dios G. Ahora, este instrumental será igual que el de la introducción y después nosotros vamos a repetir todo el or. Amén. Ahora vamos a intentar tocar junto con el or. Entonces agarra tu instrumento y vamos a, con toda alegría, a loar el nombre del Señor Jesús. Hasta la próxima clase y a todos la paz del Señor Jesús. Profecia, aponta a direção.
Hemos recibido muchos mensajes que dicen que el segmento de la clase para niños, intermedios y adolescentes trae aprendizaje y revelaciones tan profundos que los adultos no lo están perdiendo. Y también ellos esperan para participar y conocer más en este segmento. Se convierte en un complemento del segmento Lecciones del Manaim. Y la profesora Giovanna Acevedo hablará sobre el tabernáculo y el camino hacia el lugar santísimo. Nosotros saludamos a los niños, intermedios y adolescentes con la paz del Señor Jesús. Hoy nuestra clase va a ser sobre el camino para el lugar santísimo. Vamos a leer la palabra que está en Hebreos 10, 19, 20, que dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. El camino para el lugar santísimo, ya aprendimos en la clase pasada, que el lugar santísimo era la presencia del Señor, era donde Dios habitaba y hablaba al pueblo. Entonces hoy vamos a aprender cómo nosotros entramos en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que el tabernáculo tiene para enseñarnos? Cuando el israelita, que estaba queriendo una bendición del Señor, quería buscar al Señor, el arrepentido agarraba un corderito e iba a la casa del Señor. Y para entrar aquí, miren, solo había una puerta. ¿Saben por qué dice eso? ¿Qué nos enseña? Jesús es la puerta, no existe otra puerta. La palabra dice que nadie va al Padre si no es por Jesús. Él es el camino. Entonces nosotros tenemos que entrar por Jesús. Después de que Él pasaba por la puerta, ¿qué encontraba? El altar donde ofrecería el animal. ¿Saben por qué ofrecería el animal? Porque la Biblia nos dice que el alma que pecare, esa va a morir, pero Dios no quería que el hombre muriese. Entonces, el Señor enseñó a ofrecer un animal en su lugar, y ese animal demostraba ya a Jesús, que Dios iría a dar a Jesús para morir en nuestro lugar. ¡Qué bendición! ¡Qué amor maravilloso! Y Dios aún nos reveló otro elemento. ¿Y saben cuál fue? La fuente de bronce. Miren qué cosa. Esta fuente de bronce estaba hecha de espejos. Ella reflejaba a la persona que se inclinaba sobre ella. ¿Y saben de qué nos habla? Era llena de agua. Habla de la palabra. Jesús dice que estamos limpios por la palabra. Es la palabra que limpia nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos miramos en la palabra, así como nos miramos en el espejo, vemos que estamos sucios y nos sacamos esa suciedad. Entonces en la palabra vemos lo que agrada al Señor y lo que no agrada al Señor. Y sacamos lo que no agrada al Señor de nuestra vida. ¿Y saben qué pasa? Abre para nosotros la intimidad con el Señor. Así ahora podemos entrar al lugar santo. Miren qué cosa maravillosa. Era el lugar santo, donde brillaba la luz del Señor. Ahí no entraba la luz de afuera, porque solo la luz del Espíritu Santo nos revela la gloria de Dios. La gloria de Dios, la presencia del Señor, allí era todo de oro, brillaba. El hombre no conseguía entrar ni entender nada. La luz natural no entraba, pero la luz del Señor revela las maravillas de Dios. Al cuerpo, la iglesia como cuerpo de Cristo, sustentada por el pan de vida, que es ahí en la mesa de los panes. Y la oración que ofrecemos en el altar del incienso, Jesús es ese altar. Jesús dijo que no vino a condenar al hombre, sino a justificar. Él es nuestro abogado. Él presenta nuestras oraciones delante del Padre. ¿Y saben qué más había? Miren, nuestra alabanza, el incienso que estaba presentado allí era un perfume especial que el Señor preparó y tenía que ser ofrecido con fuego del altar de aquí. El olor revelado que viene de la eternidad, y Él va a la eternidad, es lo que llena nuestro corazón. Jesús visitó nuestro corazón y llenó con el Espíritu Santo, y nosotros ofrecemos nuestra gratitud a Él. Y ahora nosotros entramos, ¿dónde? Al lugar santísimo, a la presencia del Señor. La sangre era esparcida allí sobre el altar y Dios bendecía al pueblo. Y así es cuando Jesús nos justifica. Dios mira a nosotros y ve a Jesús y nos bendice.
Eso es maravilloso. Nosotros hemos recibido esa bendición, los dones espirituales, la manifestación de Dios en nuestro medio. Y Dios tiene un tabernáculo en el cielo. Él ha preparado un tabernáculo en el cielo. Y tú estás invitado a entrar a ese tabernáculo con nosotros. Jesús va a volver y va a llevar a la iglesia para vivir eternamente con Él en el cielo. La puerta está abierta. No dejes que la puerta se cierre. Un día se va a cerrar. Hoy está abierta. Entra por Él. No te quedes en el patio. Entra y conoce los misterios del Señor. El Señor bautiza con el Espíritu Santo. Bautízame, Señor. Te va a dar una bendición. Amén. Quando Israel saiu do Egito, Israel cantou, cantou. O Senhor é a minha força, Ele me formou salvação. Este é o meu Deus. E farei uma habitação, ao Senhor também louvarei, porque é a minha salvação. Recordamos que en el mes de octubre es para nosotros un mes especial de fiesta, el mes de aniversario de la Iglesia Cristiana Maranata, y que por revelación del Señor llamamos de mes de la dedicación. Y todos los años en octubre buscamos una experiencia de mayor entrega al Señor, con nuestra oración, con la búsqueda y con el oor. Es cuando ofrecemos al Señor aquello que es lo más precioso para nosotros, nuestra vida. Después de esto es un mes de fiesta, de alegría, porque todas las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado nos alegran. Y como parte de estas conmemoraciones, comenzamos en la última semana un proyecto nuevo y muy interesante, el seminario a través de las redes sociales. Son aulas cortas, de 5 minutos de duración, pero que presentan de forma objetiva el proyecto de Dios para la vida del hombre. Estamos abordando el tema la gracia y la salvación. En la primera publicación con el texto del pastor Yedel Tigueiros de la Iglesia Cristiana Maranata, hablamos sobre el tema de la gracia de Dios y la uniformidad para la verdadera unidad de la Iglesia fiel. Acceda a nuestras redes sociales y participe de todas las ediciones ya publicadas. Ahora yo quiero hablar con usted que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. Usted no conoce todavía la Iglesia Cristiana Maranata, todavía no tuvo una experiencia real con Dios. Yo quiero decirte una cosa, tener una experiencia real con Dios es mucho más allá de tener una experiencia religiosa, de escuchar su voz, hablar con Él, vivir en la dirección del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirte que tenemos un canal directo para atenderte. Llame gratuitamente en el Brasil, para el Brasil, a este número 0800-707-3076. Este es el número exclusivo para atender a todos los que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata
y que necesitan de una palabra de parte de Dios y aún de una oración. Y yo quiero recordarte que nosotros ya comenzamos a tener cultos presenciales en nuestras iglesias, todos los jueves y miércoles a las 7:30, y sábados y domingos a las 7 de la noche. Tenemos cultos en todas las iglesias Maranata. Usted puede entrar en la página de la Iglesia Cristiana y consigue una dirección de todas nuestras iglesias, en el Brasil y también del exterior. Siempre recordando que nosotros estamos observando todas las orientaciones de las autoridades de salud. Pero yo quiero decirte que nosotros continuamos transmitiendo todos los días cultos nuevos a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. Y usted también puede seguirnos en el Instagram y por el Facebook. Y acceder también a las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata y Radio Manaim. Descargue las aplicaciones gratuitas y navegue por ellas y conozca más de nosotros en nuestras plataformas digitales. En la aplicación de Radio Manaim usted escucha Lores todo el día y puede participar y compartir los podcasts de mensajes. Y así estamos terminando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. No se olvide, todos los domingos en la mañana a las 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube usted está participando de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario, en una edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.